¿Cuántas veces has entregado tu intimidad como moneda de cambio, creyendo que la transparencia te haría querido? ¿Cuántas confesiones inútiles? ¿Cuántas lágrimas exhibidas como trofeos de autenticidad, solo para descubrir que al final eres un libro leído y abandonado en el estante de lo predecible? Patético. Te han enseñado que la vulnerabilidad es sinónimo de conexión, pero la verdad es más cruel. Lo que das sin resistencia se devora sin gratitud. Este video no es para almas blandas. Es para quienes quieren reaprender a seducir desde el misterio, la restricción y el poder. Vas a descubrir los 15 principios que separan al que suplica del que domina, al que gasta su energía por ansiedad y al que la administra como una droga, dando dosis mínimas que encienden, controlan y amarran. Suscríbete a mi canal de YouTube, Sumus Bestiae, y si estás listo para más poder, consigue los manuales de manipulación en el link de mi perfil. No caigas en la estafa de la cuenta de TikTok, Mundo Oculto. Están robando mis videos. Hoy dejamos de suplicar. Hoy empezamos a gobernar. Y quien no entienda esto, será gobernado. Ley 1. Protege tu sombra. Solo lo oculto se vuelve irresistible. Revelar demasiado es renunciar al poder. El enigma preserva la influencia. Nicolás Maquiavelo. ¿Te cansaste de ser transparente y que igual te ignoren? ¿Te mostraste sin filtro? ¿Contaste lo que eras? ¿Lo que sentías? ¿Lo que dolía? ¿Y aún así te trataron como si fueras cualquier cosa? Eso no fue un accidente. Fue tu error. Te abriste como si tu historia fuera un favor, cuando en realidad fue una rendición. Y el que se rinde primero se convierte en entretenimiento. Nada más. Desde tu urgencia por conectar, regalaste todo. Pensamientos, verdades, heridas, emociones. Pensaste que eso te hacía real, pero lo único que hiciste fue volver el mapa de tu alma un camino público. Y lo público, lo evidente, lo decodificado, pierde su poder de atracción. El misterio es una construcción, un diseño que no aparece por arte de magia. Tú lo destruiste con cada confesión innecesaria, cada mensaje larguísimo, cada intento de explicar lo inexplicable. Porque sí, hay cosas que, si se explican, se debilitan. El problema está en la forma en que fuiste programado. Te dijeron que el otro te valoraría si eras tú mismo, que la autenticidad era el camino al amor. Pero jamás te advirtieron que la mente humana es un depredador de certezas, que mientras más predecible seas, más desechable te vuelves. Que si el otro puede leerte como un manual, jamás va a volver a abrirte con deseo, porque ya sabe lo que hay, porque tu historia se convirtió en respuesta, en lugar de ser pregunta. Por eso necesitas comprender esta ley. Protege tu sombra. Solo lo oculto se vuelve irresistible. Tu sombra no es tu parte rota, es tu parte inaccesible. Es eso que solo insinúas, pero no das. Lo que apenas se asoma en una frase, en una pausa, en una mirada sostenida. Es esa parte que el otro intuye, pero jamás puede poseer por completo. El misterio bien manejado no es frialdad. Es una trampa estructural que deja al otro girando mentalmente a tu alrededor, repitiendo lo poco que le diste, queriendo más. Ejemplo práctico. Estás hablando con alguien y, en vez de contar todo lo que sufriste en tu infancia, dices una sola línea. Hay cosas que marcaron lo que soy, pero no todos merecen saberlas. Punto. Silencio. Observa. Esa frase no solo impone respeto, impone límites y activa una maquinaria en su mente. ¿Qué vivió? ¿Por qué no lo dice? ¿Qué hay ahí? Acabas de fabricar una sombra. No mentiste. No fingiste. Solo elegiste qué no dar. Y eso te eleva. Cuando comienzas a aplicar esta ley, tu presencia se espesa. Ya no eres quien se da como un libro abierto, sino quien se deja leer por capítulos cerrados con candado. El otro deja de verte como una persona común y empieza a pensarte como una figura simbólica.
porque todo lo que no se entiende por completo se graba más fuerte, porque lo que no se revela en palabras se queda vibrando en la mente del otro sin poder ser eliminado. Y lo mejor, ahora tú decides qué parte de ti entra en el juego. Ya no te desgastas intentando demostrar valor, porque tu valor se construye en lo que te reservas. La sombra se convierte en un campo de fuerza. Quien se acerque tendrá que aprender a merecer, no a consumir. Quien quiera comprenderte tendrá que quedarse, y quien no soporte la falta de control, se irá, como debe ser. Ley 2. La vulnerabilidad no se regala, se mide como veneno. Nunca muestres tus heridas al que no ha demostrado merecer tu sangre. Carl Jung. Adaptación. ¿Te han dicho alguna vez que abrirte fortalece los vínculos? ¿Te hicieron creer que mostrar tu dolor era prueba de madurez, de conexión, de valentía? Y sin embargo, cada vez que lo hiciste, te rompieron más. Te escucharon con ojos vacíos. Usaron tu historia como excusa. Repitieron tus palabras para manipularte después. Porque esa es la verdad que nadie te dice. Mostrar tu vulnerabilidad sin estrategia es cavar tu propia fosa emocional con la lengua. Creíste que te iban a cuidar porque abriste el pecho, que el otro iba a valorar tu honestidad porque lloraste con la voz temblorosa. Pero lo que hiciste fue enseñar el punto exacto por donde se te puede doblegar. Revelaste tu botón rojo, tu cicatriz abierta, tu necesidad más honda. Y quien no tiene conciencia, ni respeto, ni profundidad, va a usar eso, siempre. La víctima ansiosa por ser comprendida se convierte en un buffet emocional para quien solo quiere control. Ese es el verdadero problema. Das tu dolor como mendrugo de conexión, sin leer si el otro es capaz de recibirlo con las manos limpias. Y la mayoría no lo es. La mayoría quiere saber lo que te duele no para cuidarte, sino para archivarlo y usarlo cuando te rebeles. Cuando quieras distancia. Cuando quieras dignidad. Mostrar la vulnerabilidad sin medir el terreno es entregarle un cuchillo al que sonríe, confiando en que no apuñale. Por eso esta ley es necesaria. La vulnerabilidad no se regala. Se mide como veneno. No se trata de fingir que nada te duele. Se trata de elegir cuándo mostrarlo, con qué intensidad y ante quién. La vulnerabilidad sin táctica es de sangre. La vulnerabilidad con táctica es manipulación emocional de alto nivel. Porque cuando muestras una grieta con precisión, generas conexión. Pero cuando te desbordas por ansiedad, generas pena o desprecio. El que sabe dosificar su herida controla la narrativa del vínculo. Ejemplo real. No necesitas contar tu trauma familiar para que alguien se acerque. Puedes lanzar algo así. Yo ya aprendí a callar lo que duele, porque cuando lo dije, nadie lo cuidó. ¿Qué hiciste ahí? Mostraste una grieta sin exponerte y activaste en el otro una necesidad de comprenderte, de ganarse tu confianza, de tener acceso a lo que no entregas fácil. No te desbordaste. Administraste, como un veneno lento, letal si se ignora, fascinante si se respeta. Cuando aplicas esto, el vínculo cambia de polaridad. Ya no eres quien suplica que lo escuchen, que lo comprendan, que lo abracen por ser real. Ahora eres quien decide a quién se le permite ver dentro. Te conviertes en un templo cerrado, no en una capilla abierta para turistas emocionales. Tu dolor deja de ser exposición y se convierte en leyenda, algo que se intuye, que se respeta, que se teme tocar sin permiso. El resultado es brutal. El otro te valora más no por lo que dices, sino por lo que callas. Porque lo que callas con dignidad pesa más que lo que otros gritan por necesidad. Tu silencio herido se vuelve magnético. Tu mirada contenida tiene más impacto que un discurso llorón. Y lo que antes te hacía víctima, ahora se convierte en tu estrategia más seductora. Pero cuidado,
Si esto ya te está abriendo los ojos, lo que viene va a quebrarte el ego. En la ley 3, aprenderás por qué quien responde rápido pierde el control del deseo y cómo hacer que el tiempo juegue para ti como un veneno elegante. Comparte esto con alguien que siempre se desborda para conectar. Vamos a enseñarle a envenenar con tacto. Ley 3. Domina el tiempo. Mientras el otro espera, tú creces en su mente. El poder pertenece a quien no tiene prisa. Robert Greene. ¿Eres de los que responde al instante? ¿Sientes ansiedad si no contestas rápido? ¿Si no resuelves ya? ¿Si no demuestras que estás disponible en segundos? Entonces entiende esto. Cada vez que respondes con urgencia, estás gritando que tu tiempo vale menos que el del otro, que tú estás esperando, que tú estás necesitando, que tú estás dispuesto a interrumpir tu ritmo con tal de mantener su atención. Y eso te condena, porque el deseo no respeta lo disponible, respeta lo que impone ritmo. Tu problema es simple y tóxico. Tienes una adicción disfrazada de cortesía emocional. Contestas de inmediato, propones salidas al instante, regalas tu disponibilidad como si eso fuera una virtud. Pero el que responde rápido se vuelve predecible. El que siempre está listo se convierte en herramienta. Y lo que está siempre ahí deja de ser deseado. Porque la mente no valora lo constante, valora lo que aparece y desaparece con ritmo propio. Y lo peor es que tú crees que eso es lo correcto, que contestar al segundo es ser educado, que nunca hacer esperar es prueba de amor. Pero el otro no lo ve así, el otro no lo agradece, el otro lo usa. Porque cuando alguien nunca te hace esperar, el cerebro lo coloca automáticamente en una posición inferior. Inconscientemente piensa, esto ya lo tengo. Y eso mata el juego, porque el deseo necesita espacio, necesita distancia, necesita pausa. Lo inmediato sacia, lo pausado seduce. Por eso esta ley es quirúrgica. Domina el tiempo. Mientras el otro espera, tú creces en su mente. El silencio no es ausencia, es arquitectura de tensión. La demora no es desinterés, es estrategia psicológica. Haz que el otro espere tus respuestas, que tenga que mirar 2 veces si ya viste el mensaje, que dude si contestarás en 1 hora o en 3. Cada minuto que pasa sin tu respuesta es una semilla de obsesión sembrada en su cabeza, porque el vacío no se soporta, y lo que no se llena, se piensa. Ejemplo, alguien te escribe, lo ves, pero no contestas. Dejas que el mensaje respire, que se oxigene, que le dé tiempo al otro de crear escenarios mentales. ¿Por qué no me contesta? ¿Estará ocupado con alguien más? ¿Ya no le intereso? Eso no es inmadurez. Eso es dominio emocional. Tú no estás ignorando. Estás orquestando la tensión. Estás dejando que tu ausencia haga el trabajo que tu presencia no puede hacer por sí sola. Cuando ejecutas esta ley, todo cambia. Tu tiempo empieza a tener peso. Ya no eres el disponible, eres el que aparece cuando quiere. Tu presencia ya no es un derecho, es un privilegio. El otro se vuelve más cuidadoso, más intenso, más necesitado, porque tú dejaste de ser automático, dejaste de responder por ansiedad y empezaste a responder por estrategia. El tiempo dejó de usarte y empezó a servirte. Y eso, a nivel de deseo, es devastador, porque quien controla el tiempo controla la narrativa. El otro puede tener belleza, carisma, dinero, todo lo que quieras. Pero si te espera, te piensa. Si te piensa, te necesita. Y si te necesita más de lo que tú lo necesitas, ya ganaste, aunque todavía no hayas hecho nada más. Ley 4. Guarda tus verdades. El misterio es un arma de manipulación lenta. El que explica demasiado cede poder. El que sugiere sin revelar dirige la mente del otro sin que éste lo sepa. Nicolás Maquiavelo. ¿Quieres saber por qué nadie se queda después de conocerte?
¿Por qué después de contar tus historias, tus traumas, tus pasados intensos, el otro simplemente se aleja, se enfría, se diluye? Porque lo convertiste en espectador de una película que ya vio. Porque abriste tu vida como si fuera un archivo público, esperando que el otro te valore por lo mucho que compartes, sin entender que lo que se muestra demasiado pronto pierde todo su peso emocional. Tú creíste que contar tu verdad era profundidad, que hablar de lo que sufriste era prueba de conexión, que abrirte por completo iba a tocar el alma del otro, pero lo que tocaste fue su límite, porque el cerebro humano no desea lo que ya entiende por completo, no se obsesiona con lo obvio, no se queda dándole vueltas a lo que fue digerido sin esfuerzo. Mostraste tu herida creyendo que iba a generar vínculo, y lo único que hiciste fue darle una historia que terminó en 5 minutos. Fuiste impactante por segundos, luego fuiste olvido, y aquí es donde viene el error táctico. Das tu historia como una necesidad de validación. Hablas de ti, explicas por qué eres así, justificas tus reacciones, revives tus dolores. Todo porque en el fondo tienes miedo de que, si no lo haces, el otro te malinterprete, te rechace, te ignore. Pero lo que logras es exactamente eso, porque el que se muestra tan rápido comunica una sola cosa: necesito que me aceptes ya. Y esa energía huele a debilidad emocional, a urgencia, a falta de control interno. Por eso esta ley es fundamental. Guarda tus verdades. El misterio es un arma de manipulación lenta. No se trata de mentir. Se trata de elegir qué decir, cuánto decir y cuándo decirlo. Lo que no se dice por completo queda vibrando. Lo que se insinúa sin completarse deja huella. El misterio, bien ejecutado, no genera confusión, genera atracción. Porque el otro quiere saber más. Porque tú te convertiste en una historia que no se puede predecir. Y eso exactamente, es lo que mantiene viva la tensión. Ejemplo táctico. Estás en una conversación profunda y en lugar de decir yo sufrí abandono desde niño, por eso soy inseguro, dices, a veces me cuesta confiar. Cuando alguien se va sin avisar, activa algo que no siempre explico. Luego cambias de tema. ¿Qué hiciste ahí? Generaste atención sin rogarla. Activaste una herida sin convertirla en espectáculo. Diste una pista sin mostrar el mapa, y esa pista se queda rondando en la mente del otro por horas, tal vez días, porque lo que no se entiende del todo se repite mentalmente. Cuando aplicas esta ley, tu energía se vuelve magnética por naturaleza. El otro empieza a leerte con hambre. Analiza cada palabra, cada pausa, cada silencio tuyo como si fueran fragmentos de un acertijo. Tú ya no eres interesante por tu dolor, eres atractivo por tu opacidad. El otro empieza a proyectarse en ti, porque tu historia incompleta se convierte en un lienzo donde pinta lo que quiere entender. Pero tú diriges la narrativa sin decir nada explícito. Y eso es manipulación pura. Dirigir sin imponer, controlar sin mostrar. Y lo mejor, dejas de gastar energía justificándote. Ya no necesitas explicar por qué eres frío, distante, intenso. Porque tú no explicas. Tú diseñas atmósferas. Eres un personaje que no se puede descifrar con una conversación. Y el deseo no nace de lo que el otro sabe de ti, sino de lo que cree que podría llegar a descubrir. Tu verdad, guardada con precisión, se convierte en el fuego lento que cocina la obsesión del otro. Tú te conviertes en el enigma preferido de su mente ansiosa por entenderte. Pero si crees que esto ya es poderoso, prepárate. Ley 5. Si no hay tensión, no hay inversión. Lo que viene sin lucha se desecha sin culpa. Solo lo que exige, permanece. Arthur Schopenhauer. ¿Alguna vez te esforzaste por hacerlo todo perfecto, por ser claro, constante, afectuoso, y aún así te dejaron en visto? ¿Te volviste disponible, transparente, cálido, y lo único que conseguiste fue volverte invisible?
Es hora de tragar una verdad brutal. No es que no te valoraran, es que no tuviste el valor de generar tensión. Fuiste tan fácil de entender, de acceder, de obtener, que se perdió todo estímulo por quedarse. Porque lo que no exige energía emocional no genera inversión psicológica. Y ese es el mayor problema de los que quieren agradar rápido. Creen que la armonía constante seduce, que si hacen todo bien, si son incondicionales, si dan paz desde el día 1, el otro se va a quedar agradecido. Error fatal. La mente humana no funciona así. La paz inmediata se asocia con comodidad, y lo cómodo, con el tiempo, huele a rutina, a falta de reto, a algo que ya puedes dejar sin esfuerzo. El deseo es una criatura que vive del conflicto, de la ambigüedad, de la ausencia parcial, y tú la mataste buscando estabilidad. Es aún más cruel si eres alguien emocionalmente profundo, porque tú no diste poco, diste todo. Mensajes largos, atención total, cariño puntual, lealtad anticipada. Pero te olvidaste de algo. El cerebro solo valora lo que le cuesta. Y como tú no costaste, tú no importaste. Fuiste compañía gratuita, comprensión a demanda, afecto sin condiciones. Y eso, lejos de volverte especial, te volvió predecible, aburrido y reemplazable. Porque lo que no activa tensión emocional no deja huella. Por eso necesitas integrar esta ley como una maldita doctrina interna. Si no hay tensión, no hay inversión. La tensión es el mecanismo primario que hace que el otro invierta atención, deseo, curiosidad, tiempo, esfuerzo. No significa ser hostil ni cruel por sistema. Significa manejar el flujo, aparecer y desaparecer, dar y luego no, decir cosas que abren interrogantes, mirar y luego cortar, estar y luego no tanto, porque el ser humano no se apega a lo que lo calma, se apega a lo que lo mueve, y quien no genera oscilación emocional pierde todo efecto psicológico. Ejemplo táctico. Estás hablando con alguien y todo va perfecto. Pero tú, en lugar de seguir el flujo predecible, cambias el ritmo. Detienes la conversación con una frase como, te dejo aquí, prefiero dejarte pensando que cansado de mí, y desapareces. No bloqueas, no huyes, solo cortas. En ese corte, en esa pausa anormal, en ese desequilibrio, nace una tensión, una necesidad no resuelta, un deseo atrapado entre lo que iba bien y lo que quedó suspendido. Y eso es lo que ancla, no tu dulzura, tu interrupción calculada. Cuando dominas esta ley, tu forma de estar se vuelve adictiva, no por lo que das, sino por cómo manejas el ritmo. La otra persona empieza a anticiparte, a buscar señales, a dudar, y en esa duda se gasta, porque ya no sabes si te tiene o no, porque tú te convertiste en un desafío emocional, en un juego que se mueve con reglas internas. El vínculo deja de ser lineal y se vuelve dinámico, y lo dinámico se memoriza, porque genera huella, porque activa el sistema nervioso, porque implica riesgo. El resultado es claro y devastador. Ya no eres lindo, ni agradable, ni atente. Eres desestabilizante. Y eso, para el inconsciente humano, es irresistible. Porque el deseo no quiere paz, quiere fricción, quiere movimiento, quiere que algo le reviente la estructura interna. Y tú te volviste eso, una variable indomable que el otro ya no puede predecir del todo. Y mientras intente entenderte, seguirá invirtiendo energía en ti, sin saber que ya está atrapado. Ley 6. Refleja, no reveles. El poder no está en lo que muestras, sino en lo que haces que el otro muestre sin darse cuenta. Jean Baudrillard. ¿Alguna vez sentiste que mientras más te explicabas, menos te entendían? ¿Qué cuanto más honesto eras, más rápido te perdían el respeto? Y sin embargo, seguías hablando, abriendo tu historia, soltando tus pensamientos, enseñando lo que eres con la esperanza de que alguien por fin te valore. Pero aquí viene la verdad que nadie te enseñó.
Quien se desvive por mostrarse termina siendo invisible, y quien en cambio observa, escucha y refleja, dirige sin tener que exponerse jamás. Tu error fue querer conectar desde la exposición. Quisiste gustar siendo auténtico, profundo, emocionalmente abierto. Pero no entendiste que el otro no vino a verte, vino a verse reflejado. Porque lo más poderoso de un vínculo no es lo que compartes de ti, sino lo que haces que el otro descubra de sí mismo mientras está contigo. Y eso no se logra con confesiones. Se logra con efecto espejo, con una presencia ambigua que absorbe sin ofrecerse, que permite que el otro se proyecte mientras tú retienes tu esencia en silencio estratégico. Y ese es el problema estructural de los que sienten mucho, que quieren ser comprendidos más que comprendentes. Quieren contar más que escuchar. Quieren ser reconocidos, validados, aceptados. Pero eso los vuelve demasiado presentes, demasiado hablados, demasiado visibles, y lo visible, lo que se expone todo el tiempo, se desgasta. Mientras tanto, el que escucha con calma, que no da respuestas inmediatas, que no se apura por explicar quién es, genera en el otro una forma de ansiedad interna que se parece mucho al apego. La ley es brutalmente precisa. Refleja, no reveles. Tu valor no está en contar tu historia, está en leer la del otro sin tener que contar la tuya. Porque si logras que alguien se abra contigo mientras tú apenas entregas migajas, el equilibrio cambia. El otro empieza así a asociar tu presencia con una sensación de comprensión, de descarga, de intimidad, sin siquiera saber por qué. Cree que te conoce, cuando en realidad lo único que hiciste fue reflejarle sus propios pensamientos con una mirada contenida y una respuesta calculada. Eso no es distancia, es dirección. Ejemplo, estás en medio de una conversación emocional. En vez de decir, yo también pasé por eso, eliges responder con algo como, entiendo lo que estás diciendo y cómo lo enfrentaste tú. No estás compartiendo tu historia, estás dirigiendo la suya. Estás sosteniendo un espejo limpio en el que se mira, se expone, se desarma. Y mientras lo hace, tú permaneces intacto, en control. Él o ella se siente comprendido, pero en realidad se ha abierto completamente frente a alguien que sigue siendo un enigma. Cuando ejecutas esta ley con precisión, tu energía se convierte en un vórtice. La gente se siente escuchada contigo, pero no sabe nada de ti. Te consideran profundo, aunque solo hayas hecho las preguntas correctas. Y tú, mientras ellos se vacían, te llenas de poder, porque quien conoce más, manda más. Quien se revela menos, se desgasta menos. Y quien se convierte en espejo, se vuelve un espacio sagrado, no porque sea especial, sino porque permite que el otro se vea a sí mismo más nítidamente que en cualquier otro lugar. Eso transforma la dinámica por completo. Ya no eres el que suplica comprensión. Eres el que el otro busca para sentirse comprendido. Ya no eres el que habla buscando empatía. Eres el que se mantiene misterioso, mientras activa en el otro una falsa sensación de conexión profunda. Y mientras el otro cree que se vincula contigo, lo que hace es vincularse consigo mismo, proyectado en ti. Pero tú ya ganaste. Manejaste la narrativa sin revelar tu guión, y es ahí donde comienza tu dominio. Porque cuando logras que el otro se abra, se exhiba, se entregue, sin que tú hayas cedido nada, entonces ya lo tienes atrapado. No por lo que le diste, sino por todo lo que te dio, sin que tú pagaras el mismo precio. No hay manipulación más limpia que el reflejo. Y no hay presencia más seductora que aquella que escucha sin perderse, que provoca sin mostrarse, que sostiene sin suplicio. Eso es poder. Eso es dominio emocional silencioso. Eso es juego de élite. Ley 7. El silencio es una trampa sonora. Úsalo para dominar sin hablar. Las palabras son un disfraz. El silencio es el lenguaje del poder. Martin Heidegger. ¿Alguna vez sentiste esa necesidad de explicar,
de llenar los vacíos, de hablar para que no te malinterpreten, de justificar cada gesto con palabras. Esa ansiedad que te obliga a llenar cada silencio como si estuvieras a punto de perder algo si no aclaras, si no dices, si no respondes rápido. ¿Y sabes qué lograste con eso? Volverte predecible, ruidoso y débil. Porque el que no soporta el silencio ya perdió la guerra psicológica antes de empezarla. Los desesperados por comunicarse bien no entienden una cosa. El silencio es el lenguaje que más incomoda al que está inseguro. Y tú, creyendo que la honestidad constante construía intimidad, entregaste demasiado. Quisiste que el otro se sintiera seguro contigo, cuando en realidad lo que hiciste fue regalarle todo el poder. Porque el que habla todo el tiempo, el que aclara todo, el que no puede tolerar 5 segundos de pausa, está gritando que necesita ser entendido. Y quien necesita ser entendido ya bajó las armas. El problema está en cómo usas las palabras. Las sueltas como escudo, como contrato de paz, como herramienta de control, para que el otro no se aleje, para que el otro se quede. Pero en ese intento, lo único que consigues es perder tu capacidad de generar impacto, porque cuando todo se dice, nada pesa. Porque cuando hablas para no incomodar, lo único que haces es demostrar que le temes a la incomodidad. Y si tú le temes, el otro se crece. Aquí entra la ley con toda su fuerza. El silencio es una trampa sonora. Úsalo para dominar sin hablar. El silencio bien utilizado no es indiferencia, es estrategia, es vacío incómodo, es pausa calculada, es espacio psicológico que el otro necesita llenar, con su ansiedad, con su duda, con su culpa, con sus fantasías. El silencio es el único terreno donde el otro revela quién es sin que tú se lo pidas. El que no sabe aguantarlo, se traiciona. El que lo ejecuta, gobierna. Ejemplo, alguien te cuestiona con agresividad o con inseguridad. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? Tu error sería justificarte, explicarte, dar razones que calmen al otro. Tu jugada maestra sería mirarlo fijo y no responder. Aguantar, sonreír apenas, cambiar el tema. En ese silencio, el otro va a implosionar, porque esperaban ruido, porque ansiaban una reacción, y tú elegiste incomodar con el peso de tu calma. Eso no es pasividad, eso es dominio puro. Cuando aplicas esta ley, te vuelves una presencia pesada, no por lo que dices, sino por lo que haces sentir con tu sola energía. La gente empieza a calibrar sus palabras contigo, se cuida más, piensa antes de hablar, y eso te da poder, porque ya no están hablando para expresarse, están hablando para mantenerte. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en estructura. Tu voz pesa más porque ya no es frecuente. Cada palabra se convierte en evento. La transformación es total. Ya no eres quien ruega ser entendido. Eres quien elige cuándo romper el silencio. Ya no eres quien se explica para no perder. Eres quien calla para observar la caída del otro. Porque mientras más necesidad tenga el otro de saber qué piensas, más atrapado estará en tu juego. Tú no necesitas convencer, defender ni seducir. Tú solo sostienes el silencio, y el silencio hace el trabajo por ti. Y ahí es donde el verdadero poder psicológico florece, porque no estás manipulando con mentiras. Estás dejando que el otro se descomponga por no poder leerte, por tener que adivinar, por tener que imaginar qué piensas, qué sientes, qué harás. Y en esa niebla mental que tú creaste, el otro se pierde. Mientras tú, callado, lo ves rendirse sin haber disparado una sola palabra. Así es como se domina desde el vacío. Así es como se gana sin gritar. Así es como se somete sin decir nada. Ley 8. El cuerpo no se entrega por carencia, se administra como trofeo. Quien ofrece su piel para ser amado, será usado para ser olvidado. Michel Foucault, reinterpretado.
¿Alguna vez creíste que entregarte físicamente fortalecería el vínculo? ¿Pensaste que ese cuerpo que dabas era prueba de conexión, de confianza, de amor real? Y sin embargo, después del sexo, te sentiste más solo, más vacío, más descartable, porque lo que ofreciste como puente fue percibido como recurso, porque lo que diste buscando pertenencia fue usado como entretenimiento, y tú lo confundiste con intimidad. Así es como muchos se destruyen, con la fantasía de que el cuerpo une, que la entrega sexual es garantía de interés, que si hay deseo, hay vínculo. Error táctico letal. El deseo no construye nada si se activa desde la carencia. Si tú te das porque necesitas atención, aprobación o cariño, no estás entregando placer. Estás pidiendo afecto con la piel, y el otro lo huele, lo siente y lo usa, porque todo lo que se da desde la urgencia se percibe como algo disponible, y lo disponible se reemplaza sin dolor. Tu problema no es que sientas mucho, es que usas tu cuerpo como moneda emocional, como un atajo para evitar el vacío, para generar algo que no sabes construir desde la atención, desde el silencio, desde el poder. Y ahí está el error. El sexo sin estrategia es veneno para los inseguros, porque te hace sentir que conectas, cuando en realidad solo estás permitiendo que el otro explore tu cuerpo sin tener que conquistar tu mente. Y lo más grave, ni siquiera te das cuenta de que tú pusiste el precio en cero. Por eso esta ley tiene que grabarse en tu columna vertebral. El cuerpo no se entrega por carencia, se administra como trofeo. El sexo no se da para pertenecer. Se da para marcar territorio desde el valor, para afirmar que tú eliges, no que ruegas, que tú administras, no que compensas. Tu piel no es un remedio para la ansiedad, es una herramienta de poder cuando está bien protegida y solo se ofrece cuando el otro ha demostrado que puede sostener lo que despiertas, no antes, no por miedo, no por hambre. Ejemplo, alguien te genera atracción, hay tensión, pero tú no te apuras, no cedes rápido, juegas con el estímulo, con el coqueteo, con la insinuación. Muestras intención, pero no urgencia. Dejas claro con tus gestos, con tu lenguaje, que si llega a ocurrir algo será porque tú lo decidiste, no porque necesitabas complacer. Y esa diferencia cambia todo, porque el sexo, en ese punto, ya no es un favor, es una validación, un privilegio, una consecuencia de tu poder, no una súplica para retener al otro. Cuando aplicas esta ley, tu presencia sexual se redefine. Ya no eres bueno en la cama, eres peligroso en la mente, porque el otro sabe que no puede tenerte con facilidad, que lo que provocas no es casual, que estar contigo implica cruzar una línea y que cruzarla tiene consecuencias. Tu energía cambia, eres deseado no por lo que haces, sino por lo que representas. Alguien que sabe que su cuerpo no se usa para pedir amor, sino para premiar obediencia, lealtad o poder compartido. Y cuando esto se instala en ti como identidad, lo que proyectas es letalmente atractivo. Te vuelves amenaza y estímulo a la vez. Un cuerpo que no está para cubrir vacíos, sino para marcar jerarquía. Ya no buscan solo tocarte, quieren merecerte, porque tu piel ya no es carne, es símbolo. Y cuando conviertes tu energía sexual en estrategia, entras en un juego donde tú defines las reglas, donde tú seleccionas quién tiene acceso y donde quien no sepa resistir la espera se pierde en su propia ansiedad. Así se domina desde la carne, así se protege lo sagrado, así se transforma el deseo en herramienta de control. Tú no te das, tú te ofreces como quien entrega fuego, solo a quien sabe no quemarse. Ley 9. La mente es el órgano más erótico. Seduce desde el intelecto. El cuerpo puede excitar, pero solo la mente puede obsesionar. Carl Gustav Jung, Adaptación. ¿Estás cansado de seducir con lo físico y terminar sintiéndote vacío después? ¿De provocar deseo en la piel,
pero nunca dejar huella en la memoria? ¿De llamar la atención con tu cuerpo, pero nunca gobernar el pensamiento del otro? Entonces, entiende esto de una vez. El deseo físico desaparece cuando termina el acto, pero el deseo mental, cuando está bien sembrado, se queda a vivir en el subconsciente, porque el cuerpo sacia, pero la mente reproduce, una y otra vez. La mayoría entra al juego de la atracción desde lo más básico: mostrar, insinuar, tocar, ofrecer. Lo hacen creyendo que el sexo es el poder final, cuando en realidad es solo la carnada superficial, porque lo que realmente queda es lo que no se ve, es lo que el otro no puede quitarse de la cabeza, y eso no se logra con un cuerpo, se logra con una idea, una forma de hablar, de observar, de responder, de incomodar suavemente, una forma de entrar en la mente del otro sin permiso, como un virus que se instala en sus pensamientos sin necesidad de tocar. Aquí está tu mayor error. Has usado el cuerpo como acceso rápido, porque no has aprendido a estimular desde el lenguaje. Y no hablo solo de saber hablar, hablo de saber sugerir sin rogar, de dejar preguntas abiertas, de sembrar frases con doble filo que se repitan mentalmente, de decir justo lo que el otro necesita escuchar para sentir que tú tienes acceso a sus zonas más privadas, sin haber tocado una sola parte física. El sexo real ocurre en el cerebro, lo demás es biomecánica. Por eso esta ley no es un consejo, es una advertencia táctica. La mente es el órgano más erótico. Seduce desde el intelecto. Haz que el otro te desee por lo que entiendes, por lo que insinúas, por cómo usas el lenguaje como hilo invisible. Provoca contradicciones, activa su orgullo. Hazlo pensar que te comprende cuando en realidad no tiene idea de quién eres. Habla desde el borde. Nunca reveles todo, pero deja siempre una sensación de que hay más. Y nunca expliques lo que se puede sugerir, porque el deseo que nace de la palabra dura más que el que nace del cuerpo. Ejemplo de aplicación. Estás en una conversación íntima. En lugar de lanzarte a la seducción directa o al coqueteo obvio, hablas sobre placer desde lo abstracto. Dices cosas como: hay personas que saben tocar sin usar las manos. O no todos merecen saber qué es lo que realmente me enciende. Y te callas. No terminas la frase. Solo dejas caer la bomba y cambias el tema. Lo que hiciste ahí no fue hablar de sexo. Fue despertar al deseo desde el intelecto. Sembraste algo que va a repetirse en su mente sin que puedas detenerlo. Ahora eres idea, no imagen. Y las ideas no se tocan, se cargan. Cuando dominas esta ley, dejas de ser un objeto de deseo y te conviertes en un estímulo permanente. El otro puede acostarse con alguien más, pero no dejará de pensarte. Porque tú no le ofreciste orgasmos, le ofreciste tensión mental. Le abriste un archivo emocional que no puede cerrar. Y eso pesa más que cualquier caricia. Porque quien domina la mente no necesita el cuerpo para que el otro se arrodille. Y eso es lo que provoca la transformación final. Ya no eres el atractivo que se mira, eres la pregunta que no se puede responder. Tu forma de hablar, de actuar, de desaparecer por momentos y luego volver con precisión quirúrgica, te convierte en una anomalía emocional. Alguien que no se entiende del todo, pero que se siente en exceso. Y cuando logras eso, te conviertes en adicción silenciosa, no porque entregaste placer, sino porque activaste caos, un caos inteligente, elegante, inolvidable. Esa es la seducción real, la que no se quita con sexo, la que empieza justo cuando el otro cree que ya te entendió, porque en ese momento tú cambias el guión y su mente queda atrapada para siempre. Ley 10. El que puede irse sin temblar impone el ritmo emocional. Quien tiene el poder de retirarse sin miedo tiene el control absoluto del juego. Nicolás Maquiavelo. ¿Te has quedado alguna vez esperando un mensaje que nunca llegó? ¿Aguantaste el nudo en la garganta con la esperanza de que te buscaran, de que regresaran,
de que te eligieran una vez más, mientras tú estabas ahí, listo, vulnerable, entregado? Esa desesperación que sentiste no fue por amor, fue por asimetría. Tú necesitabas el otro número, y en ese desequilibrio te convertiste en esclavo emocional. Lo suplicaste con tu silencio, lo permitiste con tu presencia, y lo reafirmaste quedándote. Este es el error más común y más costoso. Entregas tu poder al no saber irte. Quedarte cuando ya perdiste respeto. Insistir cuando ya no hay reciprocidad. Ceder con la ilusión de que eso mantiene el vínculo vivo. Pero lo que mantienes vivo es tu rol de segunda opción. Y lo más trágico es que el otro lo siente. Porque el que no puede irse sin desmoronarse, ya perdió todo poder de negociación. El amor no te hace débil, tu necesidad sí. Y mientras la tengas, serás manipulado con una simple retirada. Esta ley no es un romanticismo frío, es una ecuación brutal. Cuanto menos necesitas, más vales. No por arrogancia, sino por estructura. El deseo humano gravita hacia lo que no se arrodilla. Nadie respeta lo que está ahí sin condiciones. Nadie persigue lo que no puede perderse. Si tú puedes irte en el momento justo, incluso cuando deseas quedarte, entonces el otro te teme. Y ese miedo, si se maneja con elegancia, se convierte en respeto, atracción y dependencia. Por eso esta ley es un mecanismo de guerra interna. El que puede irse sin temblar impone el ritmo emocional. Tú decides cuándo aparecer y cuándo cortar, no como castigo, sino como afirmación de valor. Te quedas si hay reciprocidad, te retiras si hay manipulación, y cuando lo haces, no lloras, te impones. Tu ausencia no suplica, marca. Tu retirada no busca reacción, establece jerarquía, porque el verdadero poder no está en permanecer, está en saber abandonar sin volverte polvo. Ejemplo crudo. Estás con alguien que juega a soltarte y jalarte, que responde cuando quiere, que te hace sentir que estás en examen constante. La mayoría cae en ese juego y se adapta, pero tú no. Tú das una última respuesta calculada, elegante, y luego desapareces. No amenazas, no das explicaciones, no bloqueas, solo te disuelves en tu propio eje y dejas que tu silencio y tu ausencia hagan el trabajo sucio. El otro sentirá el vacío como cuchilla, porque tú fuiste presencia con peso, y ahora es ausencia con filo. Cuando integras esta ley en tu sistema emocional, te vuelves invulnerable, no porque no sientas, sino porque no dependes. Puedes amar, desear, comprometerte, pero sin perder tu capacidad de desconexión táctica. Y eso te convierte en el tipo de persona que marca ritmos sin necesidad de gritar, que puede hacer temblar a alguien solo con dejar de escribir, que puede hacer que alguien vuelva, no porque tú lo pediste, sino porque tu silencio lo obligó a buscarte. Ya no reaccionas al abandono, lo usas. Ya no sufres por la distancia, la fabricas. Ya no eres el que teme perder, eres el que, cuando se va, se lleva algo que el otro no sabe cómo reemplazar. Porque tú no eras solo alguien más, eras la presencia que nunca se suplicó. Y eso no se olvida nunca. Esa es la huella que deja quien puede irse sin temblar. Esa es la estructura emocional del dominio. Esa es la nueva piel que nadie podrá volver a romper. Ley 11. El que busca validación, pierde posición. El momento en que necesitas ser amado, estás listo para ser manipulado. Sigmund Freud, reinterpretado. ¿Te has sorprendido analizando cada palabra antes de enviarla? Midiendo tus silencios, tus gestos, tu tono, con el único objetivo de agradar. ¿Te atrapaste preguntándote si fuiste demasiado seco, demasiado intenso, demasiado tú? Entonces ya sabes lo que es vivir bajo el yugo de la validación. Ya sabes lo que es existir con el alma hipotecada en la mente del otro. Porque cuando tu comportamiento está calibrado para complacer, tu identidad ya no te pertenece. Y aquí está lo más cruel. Crees que eso te hace mejor.
que ser flexible, atento, considerado, empático, te vuelve más valioso. Pero la verdad es más oscura. Cuanto más necesitas ser aprobado, más te alejas del respeto. Porque el respeto nace de la firmeza, no de la complacencia. Y cuando el otro huele que tu motivación no es expresarte, sino caer bien, empieza a moverse con superioridad. Empieza a probarte, a bajarte, a provocarte. Porque nadie respeta a quien está dispuesto a cambiar para gustar. El problema profundo es este. Tu valor está atrapado en manos ajenas. Si te contestan rápido, respiras. Si te ignoran, te comes las uñas. Si te elogian, te elevas. Si te critican, te desmoronas. Ya no vives, reaccionas. Ya no decides, esperas aprobación. Y en esa dependencia emocional entregas tu poder de forma automática. Porque el que necesita caer bien, acepta cualquier condición con tal de no ser rechazado. Por eso esta ley es un bisturí emocional. El que busca validación pierde posición. Tu actitud no debe construirse desde la necesidad de ser aceptado, sino desde la solidez de ser irreductible. No estás aquí para gustar, estás aquí para ser referencia. Y eso solo se logra cuando puedes tolerar el juicio, el silencio, la desaprobación, sin traicionarte. Cuando puedes decir lo que piensas sin suavizarlo para no incomodar. Cuando puedes retirarte de una conversación sin sentir culpa, porque el que no necesita caer bien ya tiene el control del marco. Ejemplo práctico. Estás hablando con alguien que empieza a incomodarse por tu calma, por tu falta de necesidad. Te dice, ¿siempre eres así de frío? Tu instinto quiere justificarte, suavizar, adaptarte para no parecer distante. Pero tú no lo haces. Tú respondes, no soy frío, soy selectivo. Y te callas, no rellenas, no decoras. Y en ese momento dejas de jugar en el plano emocional inferior. Subes y obligas al otro a subir contigo porque ya dejaste claro que no estás dispuesto a bajarte para encajar. Cuando integras esta ley como conducta permanente, tu energía cambia de forma radical. Las personas empiezan a prestarte atención sin que tú hagas ningún esfuerzo. Porque tú ya no actúas para gustar. Actúas porque lo que haces tiene peso. El silencio ya no es duda, es afirmación. La distancia ya no es desinterés, es criterio. Tu validación ya no viene de fuera, viene de tu capacidad de sostenerte incluso cuando los otros se alejan. Y eso cambia toda la dinámica, porque ya no necesitas caer bien. Pero la paradoja es que cada vez más personas te desean cerca, porque eres el único que no se doblega, el único que no se acomoda, el único que no negocia su identidad por una caricia emocional. Y en un mundo lleno de almas que se arrodillan por un poco de aprobación, tú te conviertes en el punto fijo, el que permanece de pie, el que todos miran, el que nadie puede mover, porque no hay nada más atractivo que alguien que jamás pidió gustar y aún así se impone. Ley 12. Protégete con ambigüedad. Lo que nadie entiende, nadie puede controlar. El lenguaje fue creado para ocultar el pensamiento. Charles Maurice de Talleyrand. ¿Sientes que mientras más claro eres, más te manipulan? ¿Que cuando por fin explicas lo que quieres, lo que sientes, lo que piensas, te usan con más precisión? ¿Que cuando muestras tus intenciones con honestidad brutal, el otro empieza a jugar contigo como si ya supiera tus movimientos antes de hacerlos? Entonces es momento de aceptar una verdad cruda. La claridad total te vuelve operable. La ambigüedad te vuelve ingobernable. Te enseñaron que hablar claro evita problemas, que decir lo que sientes fortalece vínculos, que si todos comunicaran mejor, habría menos malentendidos. Pero lo que nadie te dijo es que lo que se entiende del todo se anticipa, y lo que se anticipa se manipula. Al mostrar tus cartas, crees que estás siendo transparente, cuando en realidad estás regalando tu estrategia.
El otro ya no necesita leerte, porque tú ya te leíste solo, y cuando haces eso, te vuelves terreno conquistado. Tu ansiedad por ser comprendido te hace demasiado visible. Quieres que te vean tal cual eres, que sepan que no juegas, que entiendan tus intenciones. Pero en ese afán de sinceridad, te conviertes en alguien lineal. Y lo lineal, aunque noble, es débil, porque no puede confundir, no puede evadir, no puede desaparecer en el momento justo, no puede protegerse. Eres un manual abierto que cualquiera puede interpretar y usar como guía para torcerte, persuadirte, debilitarte. Por eso esta ley no es sugerencia, es supervivencia estratégica. Protégete con ambigüedad. Lo que nadie entiende, nadie puede controlar. Ambigüedad no significa mentir. Significa elegir con precisión quirúrgica qué dejas ver, qué no aclaras, qué permites que el otro suponga. Se trata de cultivar una presencia con doble fondo, que cuando te hablen, el otro no sepa del todo si estás de acuerdo. Que cuando te pregunten algo íntimo, respondas con una metáfora. Que cuando esperen reacción, entregues pausa. Que cuando quieran comprensión inmediata, les des silencio interpretativo. Ejemplo táctico. Alguien te dice, te noto distante últimamente. ¿Estás enojado? Tu respuesta automática querría calmar, explicar, aclarar. Pero tú no lo haces. Dices, depende de cómo lo interpretes. Y cambias de tema. ¿Qué pasó ahí? Introdujiste un margen de duda. Hiciste que el otro se cuestione, que proyecte, que imagine y que gaste energía. Porque ahora ya no sabes si está bien o mal contigo, si exagera o acierta, si debe acercarse o callar. En lugar de dar certeza, sembraste tensión, y en la tensión, tú mandas. Cuando integras esta ley, tu presencia se vuelve borrosa en el mejor sentido. La gente empieza a sentirse observada, pero sin saber si aprobada o juzgada. Se cuidan más al hablarte. Empiezan a medirse. Ya no se acercan con la misma ligereza, porque perciben que tu claridad es una decisión, no un rasgo, y que tú puedes esconderte dentro de ti mismo en cualquier momento. Eso te da libertad total y poder absoluto. La transformación es nítida. Tu valor deja de depender de lo que dices y empieza a construirse en lo que haces que el otro tenga que intuir. Te conviertes en una figura mental más que en una figura física. El deseo que provocas es intelectual, emocional, visceral, pero nunca lineal, porque lo que nunca se entiende del todo, se persigue. Lo que no se define, se necesita. Lo que no se controla, se teme. Y en ese triángulo, deseo, necesidad y miedo, es donde se construyen los verdaderos imperios psicológicos. Así que deja de regalar certezas y empieza a construir sombras, porque solo lo que proyecta oscuridad es capaz de iluminar desde el dominio. Ley 13. Nunca entregues el clímax. Deja todo un poco incompleto. La mente no se obsesiona con lo que obtiene, sino con lo que casi tuvo. Jacques Lacan. ¿Sabes por qué te olvidan después de tenerte? Porque te diste del todo, porque ofreciste tu intensidad como una comida servida sin hambre previa, porque no supiste retirarte a tiempo, y cuando alguien lo tiene todo, la atención, el cuerpo, la historia, el desenlace, ya no hay nada que proyectar. El deseo no muere por rechazo, muere por saciedad. Y tú, con la mejor intención de conectar, de dejar huella, de hacerlo bien, te volviste inolvidable solo por un rato. Y eso es lo que te destruye. Crees que la entrega total crea impacto, que ser intenso hasta el fondo, claro hasta el detalle, presente hasta el cansancio, va a hacer que el otro te valore. Pero lo único que haces es llevar el deseo al punto exacto donde se apaga. Porque el clímax, ese punto de máxima intensidad emocional, sexual o verbal, una vez alcanzado, ya no se puede estirar. Es fuego que si no se corta, se consume en ceniza.
Si tú no lo interrumpes, el otro lo da por terminado. Aquí está el error estructural. Crees que dar todo asegura permanencia, cuando en realidad dar todo sin pausa es la forma más rápida de convertirte en un recuerdo borroso, porque el cerebro humano retiene lo que no cerró, lo que no entendió del todo, lo que casi se resolvió. El anhelo incompleto se vuelve adicción. El orgasmo mental que se interrumpe se repite internamente 1000 veces, mientras que el que concluyó, el que se vivió hasta el final, sin misterio, se evapora. Por eso esta ley no es juego. Nunca entregues el clímax. Deja todo un poco incompleto. Corta conversaciones en el punto exacto donde iba a estallar la confesión. Cierra una cita cuando la tensión está en su punto más alto. Despídete antes del beso. Suspende la llamada justo antes de decir algo revelador. Nunca termines el recorrido. Provoca lo suficiente como para activar el sistema emocional, pero no lo resuelvas. La mente necesita cerrar ciclos. Si no lo haces tú, lo hará el otro. Pero lo hará solo, con su mente. Y al hacerlo, se conectará contigo sin que estés presente. Ejemplo letal. Están hablando de algo íntimo y el otro dice, ¿y tú? ¿Nunca te enamoraste realmente? En vez de lanzarte a contar tu gran historia, dices, una vez, pero prefiero que eso quede sin nombre. Sonríes y cambias de tema. ¿Qué hiciste ahí? Dejaste una herida abierta, no la tuya, la del otro, porque lo dejaste sin respuesta, sin conclusión, sin certeza. Eso se va a repetir, va a doler, va a generar obsesión, porque donde no hubo cierre, la mente no descansa. Cuando aplicas esta ley con precisión, cada interacción contigo se convierte en una escena inacabada, en una promesa no cumplida, en un juego mental que el otro quiere completar. Pero tú ya no estás, o estás, pero sin entregar lo que falta. Entonces la tensión se acumula. El otro empieza a sentir que contigo nunca es suficiente, que siempre hay algo más, y eso, en lugar de frustrar, engancha, porque el deseo necesita espacio, no resolución, porque lo que queda en suspenso se convierte en necesidad. El resultado es devastador. Ya no te buscan para seguir una rutina emocional. Te buscan para resolver la incógnita que tú mismo fabricaste con tus pausas, con tus cortes, con tus ausencias. Te vuelves fantasma y presencia a la vez. Un recuerdo que no se puede clasificar. Una experiencia sin forma definitiva. Y eso es lo que se convierte en obsesión emocional duradera, porque tú fuiste el único que supo cómo no cerrar el ciclo, el único que entendió que el verdadero impacto no está en la entrega, sino en la interrupción. Entonces aprende esto. Cuando sientas que es el momento perfecto para darlo todo, vete. Y déjalo incompleto, porque si lo terminas, el otro se irá contigo. Pero si lo dejas abierto, se quedará atrapado en ti para siempre. El amor, el deseo, el respeto, se disuelven cuando ya no hay nada más que conquistar. Este video fue una lección sobre estrategia emocional, no sobre frialdad. Sobre cómo mantenerte valioso sin ser esclavo del hambre afectiva de otros. 15 leyes brutales para que nunca más seas reemplazable, para que cada pedazo de ti tenga precio, peso y poder. Te mostré que el misterio es arquitectura del deseo, que seducir desde la abundancia, no desde la necesidad, te eleva, que el control emocional comienza cuando te vuelves escaso, no ansioso, que dejar puertas entreabiertas genera más obsesión que cualquier entrega absoluta. Esta no es una invitación al cinismo, es una advertencia para quienes aún creen que ser transparentes sin filtro los hace profundos. El poder está en lo que callas, no en lo que sueltas. Suscríbete a mi canal de YouTube Sumus Bestiae, y si estás listo para más poder, consigue los manuales de manipulación en sumusbestiae.com. Nosotros somos la fuente.
nosotros escribimos el veneno, porque en esta jungla emocional sobrevive quien sabe cuándo entregarse y cuándo volverse leyenda.